En el siguiente problema estaremos analizando el equilibrio de un cuerpo rígido bajo acción de fuerzas coplanares. El problema dice lo siguiente: una viga de 400 Newton de 6 metros de longitud es sometida a fuerzas verticales, como ilustra la figura. Sin considerar la deformación y suponiendo que se encuentre sobre dos soportes, determine las reacciones de los mismos. Como podemos apreciar en la gráfica, tenemos dos fuerzas verticales, una de 300 Newton de arriba hacia abajo y una de 200 Newton. Y los soportes, en este caso, un soporte A y un soporte B. Según el principio de acción, para toda fuerza aplicada existe otra con la misma intensidad pero sentido opuesto. En este caso nuestros soportes estarían ejerciendo fuerzas a las cuales llamaremos reacción. Esta sería la reacción que estaría teniendo A y esta sería la reacción que estaría teniendo B. Hay una tercera fuerza que está implícita en nuestro problema, que es la fuerza peso. La fuerza peso tiene un valor de 400 Newton y en este caso de problemas se considera que la misma se encuentra aplicada en el punto medio de lo que sería la longitud total de nuestra viga. Es decir, si nuestra viga es de 6 metros de longitud, la fuerza peso estaría aplicándose en el medio mismo. Es decir, de extremo a extremos serían 3 metros y de este extremo a este extremo también serían 3 metros. Si podemos ver en la dimensión total de nuestra viga, tenemos una longitud de 6 metros. Para continuar con el problema, vamos a presentar de una manera más esquemática todas las fuerzas que van actuando en el mismo. Así estaría teniendo tres fuerzas que estarían aplicándose hacia abajo, una de 200 Newton, otra de 300 Newton y la fuerza del medio, que es la fuerza peso. La fuerza de peso en una longitud como esta es aplicada en el centro mismo. Es decir, si esto tiene 6 metros, estaría aplicada a los 3 metros esa fuerza que está, digamos, relacionada con el peso de mi viga. Por otro lado, hacia arriba tengo las fuerzas RA y las fuerzas RB, las reacciones. Una de las condiciones de equilibrio que estuvimos viendo es que la sumatoria de los momentos de torsión debe ser igual a 0. Para establecer los momentos, porque el momento es simplemente el producto entre una fuerza y una distancia, tengo que establecer esa distancia. Y esa distancia la puedo establecer de una manera arbitraria, de acuerdo a cada uno, a la referencia de oportunidad de cada uno. Y en este caso, estratégicamente, tomaremos como punto de referencia el punto que coincide con la reacción de A. De tal forma a que de estas dos incógnitas que estoy teniendo, solamente estaría contando con una dentro de la ecuación. Entonces, cuando uno establece el momento es simplemente o prácticamente el giro alrededor de un punto específico. Entonces, ese giro se va a realizar en torno a un punto que yo establezco. También tengo que tener en cuenta que ese momento puede ser positivo o negativo. En nuestro caso, vamos a considerar los giros que se dan en forma antihoraria como positivos, antihoraria en torno al punto que establecimos como referencia, y el giro que se da de manera horaria como negativo. Entonces tendríamos la primera fuerza, que sería de 200 Newton. Esta sería mi fuerza 1 y la distancia a la cual se encuentra esta fuerza del punto de giro, esto estaría girando de esta manera, como vimos
de una manera antihoraria, entonces tendría que considerar positivo. Entonces sería el momento que tengo acá, la fuerza 1 multiplicada por esta distancia, la distancia de este punto hasta este punto, que sería 1 metro. Continuando con el análisis, estaría teniendo lo que sería la reacción. La reacción no importa si la considero positiva o negativa, porque su punto de acción coincide con el punto que yo establecí como referencia. Por ejemplo, si decimos que el momento que se va a producir ahí va a ser la reacción de A por la distancia, como la distancia coincide con el punto de aplicación, su valor es 0, es decir, la distancia a la cual se encuentra RA del punto de referencia son 0 o es 0. Quiere decir que ahí estaría anulando esta parte de mi variable. Por eso le digo, estratégicamente ubicamos esta referencia para que RA no se convierta en un problema dentro de la ecuación. Luego estaríamos teniendo la fuerza peso, que es una fuerza de 400 newton. Si este es el punto de referencia, el giro se daría de esta manera, en torno a la referencia. Como es en este caso horario, vamos a considerar este momento como negativo. El valor de la fuerza es 400 newton y la distancia que tengo desde este punto hasta este punto, considerando que esto se aplicó a la mitad de la viga, que era de 3 metros, o sea, de este punto hasta este punto yo tengo 3 metros. Quiere decir que si yo le quito este segmento que tengo acá de 1 metro, lo que me queda acá son 2 metros. El punto de aplicación de 400 newton en relación a el punto que establecí de referencia sería entonces de 2 metros, 400 por 2 metros. Dejando atrás a lo que sería la fuerza de 400 newton, ahora nos centramos en la reacción de B. La reacción de B en torno a este punto de referencia estaría subiendo y girando de una manera antihoraria, es decir que esta reacción este momento lo estaría considerando como positivo. Como la reacción de B continúa siendo una incógnita en el problema, lo expreso como la reacción de B por la distancia que tengo entre este punto y este punto, que como vemos ahí abajo es de 3 metros. Ya por último me quedaría la fuerza de 300 newton, que ya vimos estaría realizando este giro en torno a nuestra referencia, un giro horario, por lo tanto lo consideraremos como negativo. Sería no es el giro negativo de 300 newton multiplicado por la distancia, que en este caso sería entre este punto y este punto. Serían 3 metros más 2 metros, que serían 5 metros. Y la sumatoria de todo esto me debe dar 0, ya que el sistema se encuentra en equilibrio. Ahora estaré desarrollando, digamos, los valores que ya conozco o las partes de mi ecuación conocida, reduciéndola a un solo valor. Hasta este punto nos quedaría negativo 2100 más RB por 3. Ahora lo que vamos a hacer es despejar el valor de RB que estamos teniendo acá. El 2100 negativo pasaría al otro miembro como positivo y el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces RB termina siendo igual a 700 newton. La otra condición que debe existir para que se dé el equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas a la cual es sometida o sometido el sistema debe ser igual a 0. Para eso también establecemos el sentido de las fuerzas. Por ejemplo, yo voy a estar estableciendo que de arriba hacia abajo las fuerzas van a ser negativas y que de abajo hacia arriba las fuerzas van a estar siendo positivas.
Entonces las fuerzas negativas serían 200 newton, 400 newton y 300 newton. Y las fuerzas positivas, la reacción de A y la reacción de B. Y la sumatoria de todas ellas me tiene que dar 0. La expresión quedaría así. Desarrollando las operaciones con los valores conocidos que tengo en la ecuación, esta se reduce a negativo 900 más RA más RB es igual a 0. De aquí vamos a despejar el valor de RA, es decir, el valor de 900 pasaría al otro miembro cambiando el signo, se volvería en positivo, y el valor de RB pasaría al otro miembro cambiado en negativo. Entonces RA sería igual a 900 menos RB. Reemplazamos el valor ya conocido de RB en la ecuación que estuvimos determinando y nos queda que RA es igual a 200 newton. Acá tenemos que tener en cuenta el principio de acción y reacción. Como este sistema se encuentra en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas que son positivas debe ser igual, pero con sentido contrario, a las fuerzas que son, en este caso, positivas o negativas. Explicando mejor, tenemos las fuerzas que consideramos negativas, que serían en este caso 200 newton, 400 newton y 300 newton. La sumatoria de esto me daría negativo 900. Y por otro lado, las fuerzas que consideramos positivas, RA y RB, que serían en este caso los 700 newton más los 200 newton que determinamos en el problema, me dan también 900. Es decir que tengo la misma fuerza en intensidad, pero de sentido contrario, como lo establece el principio de acción y reacción.